bienvenidos a algo nuevo podcast. Bueno, volvimos después de ¿cuánto? 5 meses sin poder. Si no sabes vos. Sí, 5 meses sin poder grabar. Pero bueno, volvimos con ganas de volver a grabar nuevos episodios. Así que este año va a ser un año donde va a haber bastantes grabaciones. Bueno, déjame que te diga algo. Y veo que volviste hasta. Invertiste, no. y todo. Invertimos, detalle. Sí, merchandising metimos del podcast. Son de unos amigos que tienen un emprendimiento, se llaman AR-Bustos. Así que ellos nos hicieron las tazas. Después en la trivia, en las preguntas que vamos a tener en redes sociales, vamos a estar sorteando una para que ustedes también puedan tener. Así que bueno, bienvenidos. Gracias. Mi nombre es Cristian, como siempre digo. Y estoy rodeado de 2 amigos y bueno, tengo la fortuna de que sean también familia. Gran fortuna. Gran fortuna. Así que ellos son Pame y Ese. Son un matrimonio acá de Comunidad de Fe. Amigos, como decía, familia. Papá de Bruni, que quedó en casa seguramente. Sí. Con los tíos. Con los tíos. Bueno, así que nada, preguntarles cómo están. Y bueno, espero que se puedan sentir cómodos. Sí, bueno, gracias por la invitación, Cris. La verdad que es siempre un poco poder profundizar en temas de la vida cotidiana y de lo que hace a nuestra relación con Dios. Para nosotros es súper importante como cristianos, como hijos de Dios, pero también para personas que por ahí no conocen o no tienen una relación diaria, que a veces no sabemos cómo hacer. Claro. Porque en realidad la pregunta es cómo hacemos para continuamente poder conectarnos con Dios. A veces podemos llegar a pensar que es un Dios lejano, pero en realidad es algo de todos los días. No quiero espolear lo que estábamos hablando antes de arrancar, pero es un poco esto, ¿no? O sea, esta relación así como fluimos acá, de poder charlar como familia y amigos, así es con Dios, es con Dios el día a día. Así que, bueno, de mi parte, gracias por la invitación, creo que ella también te va a agradecer. La mía también. Por la duda, ¿viste? ¿Sabes lo que yo digo lo mismo. Me sumo. Sí. Bueno, el tema de hoy es cómo poder hablar con Dios. Y la pregunta rompehielos que queríamos hacer en este episodio, ¿con qué personaje de los que están en la Biblia tendrían una conversación y qué le dirían? Así que bueno. ¿Arrancó? Arranque, las damas primero. Hay un montón de personajes, como que uno leyendo historias, vos decís, a este le preguntaría esto, a este el otro, pero uno de los que yo como que se me venía para preguntarles a Job. Todo lo que Job vivió, todo lo que Job pasó, todo lo que sufrió, porque padeció. Encima le pasó lo peor de lo peor, porque no solamente perdió riquezas, perdió siervos, perdió el renombre, perdió a sus hijos, su esposa en contra, amigos que no ayudan, o sea, le pasó todo lo malo que te puede pasar. Y yo me sentaría a hablar con él, y una de las preguntas que yo como que me anoté para preguntarle era, ¿por qué Job, por qué él no desistió de Dios cuando pensaba que ya Dios había desistido de él por todo lo que le había pasado? Sí. Una persona que vive todo eso es como, ¿cómo seguís pensando que Dios está con vos? Claro. O sea, sí, ¿cómo hace para seguir? Claro, ¿y cómo tenés la fortaleza o las ganas de seguir orándole a alguien que vos decís, o sea, me estás permitiendo que me pase todo esto? Y otra cosa era también como que yo creer, ¿cómo hizo para creer en un Dios bueno con todo lo malo que le estaba pasando? O sea, y pensaba en Job y pensaba en es inevitable no compararse, claro. ¿No? Y por eso pensaba en él para una charla mano a mano, decir, che, o sea, no sé si viví algo tan malo, pero capaz que con mucho menos yo ya hubiese desistido. Claro, ya ni loca hubiese persistido como él siguió y uno conoce el final, ya leyendo la historia, claro. Sabés que Dios recompensó y todo, pero Job en ese momento no conocía el final. O sea, y aún así, durante todo el proceso, no desistió, no se cansó de buscar al que en cierta forma permitió que todo eso pasara. Así que mi personaje es Job. Sí, yo ahora que decís eso, Pame, yo había empezado en José, es una persona que siempre me marcó. Cuando leí la historia, está allá en Génesis, es un poco larga, pero ahora que mencionaba estas cosas de Job, es muy similar a mí también. Yo no me deja de sorprender la determinación de José. O sea, fue un poco repasando la historia, él a sus 17 años ya era una persona re soñadora, o sea, un adolescente re soñador, que al punto tal de que él
le contaba sus sueños a sus hermanos y a su papá incluso en un momento, y fue un rechazo profundo desde el primer día de parte de su familia. Después, bueno, pasa la historia que lo venden como esclavo, los mismos hermanos lo venden porque algunos lo intentaban matar, bueno, terminan vendiendo como esclavo. Pasó algo de 13 años entre esclavitud y sirviendo a Potifar, que era parte del gobierno de Egipto, pero bueno, era una esclavitud porque no estaba con su familia, ¿no? Para llegar a los 30 años recién a llegar a ser gobernador, o el segundo a cargo después de Faraón. Y a mí me llama la atención porque la Biblia no menciona en esos 13 años que él estuvo de esclavo y demás, ¿qué pasó con él? O sea, ¿qué pasó con su corazón? ¿Qué pasó con sus sueños? Si bien obviamente, como recién decías, Pame, uno ve la historia final y es todo lindo y bueno, Dios cómo lo trató y demás, pero en el medio, en el proceso, o sea, y yo me identifico con esas personas, yo digo, una vez uno puede tener sueños, puede tener metas y demás, y llegado el momento se dan, ¿no? Pero uno tuvo que pasar todo un proceso, un desierto, situaciones, que en el momento hasta a veces no ves a Dios, y hasta a veces te llegas a embroncar con Dios, y un poco lo que de esto de que vos recién decías, Cris, de cómo comunicarnos también con Dios, yo a José le preguntaría, ¿cómo eran sus oraciones en ese momento? Claro. O sea, ¿qué es lo que le decía a Dios? Porque uno a veces me pasa que hemos aprendido de cierta manera de comunicarnos con Dios, pero a veces hay momentos que estás tan enojado, tan embroncado, y vos decís, no entiendo nada. O sea, ¿qué onda con esto? Sí. Y recién Pame mencionaba bien lo de Job, y es bueno, muy similar la historia de José también. Y a mí si tuviera que sentarme a tomar un café como ahora con José, le preguntaría esas cuestiones. O sea, ¿qué es lo que pasó en el medio? En esos 13 años... porque después también se reconcilia con su familia y demás. Y además tenía la posibilidad de vengarse. Claro. O sea, de haber arrastrado toda una ofensa por todo ese tiempo, y no. O sea, y él mismo le dice a su familia que Dios lo preparó para ese momento. O sea, él aceptó todo el proceso malo o negativo como lo podríamos ver cualquier persona. Y la verdad que a mí me sorprende eso, del corazón, cómo hizo todo ese tiempo. Y esas serían mis preguntas puntuales, ¿no? Y después también hay por ahí muchos otros personajes, pero el que más me llama la atención es la historia de José. Sí, indudablemente en cualquiera de los dos casos hubo una transformación del corazón, como que Dios hizo algo en medio del proceso, y es fácil cuando lo leemos, ¿no? Y decimos, bueno, ya conocemos el final de lo que va a pasar, porque... O te quedás con lo bueno. Claro, o nos quedamos con lo bueno. Pero ¿qué pasa también cuando esas situaciones, quizás no tan extremistas, pero nos están pasando a nosotros? ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios? ¿Cómo podemos hablar? Para entender lo que está pasando, porque creo que es fácil ver el final, decir, bueno, siempre termina en un final feliz, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no estamos viendo ni el final? Claro. Si no sabemos si es feliz o no, ¿cómo hacemos para poder hablar con Dios? Yo había pensado en Juan, había pensado en él porque era del círculo más íntimo de Jesús. ¿Sí? Él dice que más allá de sus 12 discípulos tenía un grupo de 3, que era Pedro y Santiago, y él y Juan, y él fue el que estuvo en el Monte de la Transfiguración, fue el que estuvo en la última cena recostado en el pecho de Jesús. Dice, era uno de los más jóvenes, teológicamente o históricamente se dice que era de los más jóvenes, y mi pregunta, o lo que le diría a él, es ¿qué sintió cuando apoyó su oído o su cabeza en el corazón de Jesús? Cuando Jesús le cuenta que alguien lo iba a traicionar y que el que lo iba a traicionar era Judas. ¿Qué fue? ¿Qué sensación tuvo? ¿Qué sintió? Sentir el latido del corazón de Jesús. Y después veo en él la transformación de él, que cuando a Jesús lo crucifican, el único apóstol que está es Juan. Con la madre de Jesús. Yo digo, algo debe haber pasado, como decíamos, en el medio de todo esto, ¿no? Que transformó su corazón, ¿no? Después, bueno, él es uno de los discípulos que muere de forma natural. Escribe, no solamente las cartas de Juan, sino todo el Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis. Así que nada, es un personaje que a mí en lo personal me encanta, porque es como de los más íntimos, que tuvo más relación con Jesús. Y bueno, y el tema era esto, cómo poder relacionarnos con Dios, cómo hacerlo, ¿sí? Siempre aprendimos que para tener una conversación, y más en esta época, en estos tiempos donde es más difícil poder relacionarse, quizás por redes sociales o por otras cosas, muchas veces olvidamos de tener este cara a cara. ¿Cómo poder hacerlo? Y pensaba en esto, en que hay un emisor, que en este caso somos nosotros,
un mensaje, que es lo que le decimos a Dios, Sí. y un receptor, ¿no? Hay una palabra que tenemos en Primera de Juan 5:14 que dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿no? Se trata de nosotros hablando con Dios, pero con un Dios que sí escucha. Ujú. Porque muchas veces en medio de esto, de procesos, de situaciones que no entendemos o que Dios está trabajando dentro nuestro, no podemos ver si Dios nos escucha o no, ¿no? Pero también pensaba en esto, que no solo nos escucha, sino que nos responde. Sí. Entonces, quizás romper ese pensamiento de decir, bueno, un Dios totalmente lejano, o estoy hablando de un Dios que está muy distante de mí, a llevarlo a algo más personal. Es decir, realmente Dios está escuchando y está interesado en lo que me está pasando. Claro. Así que pensaba no solamente en esto como receptor, sino también en el mensaje, que muchas veces formas de relacionarnos con Él no es solamente cuando le pedimos algo, sino también siendo auténticos y diciendo, Sí, en el diario. sí, me siento así, Sí. que no está mal, porque Sí. a veces llevamos como que, bueno, me siento mal y bueno, no sé, Sí. o avergonzado, ¿cómo me acerco a Dios? Creo que es la forma como más sincera de comunicarte con Dios cuando le contás realmente cómo estás. Pues bueno, cuando le vas a pedir algo, quizás, no sé, momento de enfermedad, momento de escasez, bueno, es como muy puntual sobre eso. Lo difícil creo que es ir a Dios cuando no tenés que pedirle. Claro. Porque decís, ¿qué le hablo? Claro. O sea, ¿qué le digo? O qué. Y en realidad es eso, uno a veces tiende como a hacer algo místico, algo que en realidad es natural, como esto, hablar entre nosotros, charlar, contar, che, me siento preocupado por esto, me siento preocupado por aquello, o no sé, quiero trabajar y no consigo trabajo. O sea, las mismas charlas que se dan entre nosotros es las que tenemos que tener con Dios en realidad, porque, o sea, es Él el que nos va a responder, es Él el que nos va a tender la mano. Incluso yo creo que uno no lo tiene tan presente a veces porque no lo ve. Claro. Entonces decís, bueno, yo hablo con ese porque lo veo, porque lo toco, porque estoy con él, porque sé que... Y como Dios no sé si me está, si no está, si me escucha, si no me escucha, es como que... Pero en realidad es Él el que siempre está. O sea, entonces para mí es como que la forma más sincera es esa. A mí me ha pasado muchas veces de no tener con quién hablar algo que no me animo a contarle a otros. De decir, no sé si con ese podría charlar esto, o con vos, o con una amiga. Porque es como que es algo muy íntimo. Claro. Es decir, bueno, ¿y a quién vas? A Dios. O sea, más allá de que esto, de que uno se sincera y habla y todo, pero también tenés un confidente, alguien que vos le vas a contar lo peor de vos o lo mejor de vos, y del otro lado no vas a recibir condenación ni rechazo, todo lo contrario. O sea, a veces uno a mí me pasaba al principio que no sabía qué era esto de hablar con Dios o de orar, era como un desahogo. Era como decir, bueno, hablo, lo saco, lo digo. No sé si, es más, no sabía si Dios me estaba escuchando o no, pero bueno, yo necesitaba sacar eso. Y después vas entendiendo que en realidad Dios siempre está ahí, Dios siempre te está escuchando. Sí, con esto que decían, incluso el versículo que le diste, Cris, esto de la sinceridad, yo también lo tomo en el día a día, o sea, es como una relación con una persona. Y bueno, el ejemplo claro por ahí puede ser el matrimonio o algún amigo íntimo. Es decir, que es una relación que se construye. Porque uno por ahí, no sé, a veces nos ha pasado, ¿no? Que uno busca a Dios o va a orar en momentos cuando lo necesitas, con enfermedad, escasez económica, de dificultad, ¿no? Pero es en todo tiempo. Incluso la Biblia misma lo dice, orar sin cesar, o sea, en todo tiempo, ¿no? Y es un ejercicio diario. Pero a veces puede pasar de que estemos distanciados con Dios. ¿Por qué motivo? Porque me siento mal, porque metí la pata, porque estoy enojado con Dios. Y me pasó hace poco una situación puntual con un amigo muy íntimo, que hace tiempo que no hablaba yo con él. No me había dado cuenta, pero bueno, había una cierta distancia. Y bueno, fue una situación que justo nos encontramos y pude sacar todo el buche que tenía dentro, y me di cuenta que cuando saqué todo lo que tenía dentro, todo lo que tenía para decirle, me di cuenta que estaba ofendido. O sea, y a partir de ahí fue como un clic, digo, algo se rompió y mi relación con esa persona volvió a encauzarse, ¿no? Y así es también con Dios, es venir a Él, orar, hablar con Él, ser totalmente sincero, con un corazón sincero. Y al punto tal de que si estoy enojado, si no entiendo el proceso, si estoy, no sé, no entiendo nada de lo que está pasando, y estoy enojado a veces con Dios mismo, porque a veces puede pasar, y me ha pasado de manera personal, que
en procesos, en situaciones o en cosas que yo quería alcanzar y no llegaban, o palabras que me tomaba de Dios y no se cumplían, o tardaban tiempo, reprocharle a Dios, pero ¿qué onda? ¿Por qué? Y entonces en ese corazón sincero, cuando uno se abre, más allá que Dios ya conoce la situación, pero Él espera que nosotros nos abramos sinceramente. Y sinceramente yo también va mucho en la personalidad de cada uno de nosotros, porque Dios conmigo se conecta de una manera, o yo me conecto con Dios de una manera que vos, Cris, te conectás distinto, que Pame también, porque ahí va mucho, creo, en la esencia de cada persona. O sea, Dios nos hizo a cada uno de una manera especial, distinta, y a mí me va a hablar de una manera distinta que les habla a ustedes, por ejemplo. Y eso es lo loco de la relación con Dios y del día a día, de que no hay formas. O sea, si bien obviamente la Biblia marca ciertas cosas que hay que son buenas y son importantes, como leer la palabra, orar y demás, pero después es el descubrir cada uno mi forma de cómo conectarme con Dios. Puede ser, no sé, yo me conecto a mí, por ejemplo, la música me encanta. Y a través de una canción Dios me habla, por ejemplo. O a través de, me encanta ver series, una serie que capaz que nada que ver y Dios me habló algo puntual. Les comentaba hace un rato una situación con un amigo que bueno, no conoce a Dios, pero en un momento puntual yo estaba re bajón, o sea, no entendía nada, y me dice, ¿y dónde está la fe? O sea, una persona nada que ver, que ni siquiera es cristiano ni pastor, nada. Y yo sentí que Dios me habló a través de esa persona. Y yo digo, incluso eso es bíblico, o sea, que Dios va a usar cualquier cosa para hablarnos. Cualquier cosa, cualquier situación. Y siempre es con amor para traernos hacia Él, es continuamente. Por eso uno también es, yo creo en ese sentido, como reconciliarse con uno mismo en la forma que Dios como me creó, o sea, amarnos. O sea, yo acepto el amor de Dios, pero también es lograr y pedirle ayuda a Dios para que me enseñe y pueda aprender a amarme a mí mismo. O sea, como Dios me hizo, en mi esencia. Así disfrutarme yo mismo para poder también disfrutar mi relación con Dios. Y también eso me ayuda a bajar barreras y poder entender al otro. Que si el otro se conecta de una manera distinta y es más profundo, por ejemplo, o más teólogo o lo que fuere, está perfecto, está buenísimo. A mí Dios me habla de otra manera y a otro y así. Sí, perdón, y entender que en el medio de este proceso, de esta relación con Dios, Dios va forjando cosas distintas en nuestro carácter. Creo que, mira, no recuerdo bien, pero creo que es Romanos 5, que dice que en medio del proceso uno forja el carácter y la fe, y dice que hay una esperanza produce, que produce esperanza y fe. Pero digo, en medio de este proceso también entender que cada uno estamos viviendo procesos distintos, porque en el medio de la comunicación es esto, ¿no? Y es algo que uno construye con Dios. Quizás uno tiene más, no sé, más desarrollado la fe, o quizás el tema del perdón, o quizás el tema de, no sé, de la comunicación, de la forma de hablar, de dar un mensaje o lo que sea, pero también entender al otro, ¿no? Entonces yo digo, en esta relación, en esta relación con Dios diaria, uno va entendiendo que no solamente en qué lugar está, en qué momento está, sino también preguntarle o decirle, che, ¿en qué lugar está la otra persona? Hablando de matrimonio, ¿no? Si bien cada uno somos distintos y vos decís, bueno, yo tengo mejor forjado, no sé, el orden en casa y quizás ese no, pero decir, bueno, entenderlo, no sé, viste, la pegué. Resulta que sin darme cuenta. Claro, sin darme cuenta, Dios me estaba hablando. Tocaste un tema. Una revelación. Claro, pero digo, también entenderlo al otro, ¿no? Y hay algo que Dios está queriendo trabajar, ¿no? Pensaba, perdón, en esto de que también a veces hay etapas por las que uno pasa y etapas de las que vos te comunicas con Dios de una forma o Dios se comunica con vos de una forma para un tiempo y en otro tiempo es otra. A mí me pasó mucho después de que nació Bruni, ¿qué tiempo iba a tener de sentarme a orar, a leer? No había tiempo. Si había tiempo para dormir era buenísimo, y si no, entonces como que también romper las estructuras de decir, bueno, no, yo tengo que orar y Dios me tiene que responder y Dios me tiene que decir, o me tengo que sentar o arrodillar para que Dios me hable, si no, no. Y en realidad no, porque en el diario, o sea, me encanta a mí eso de Dios, de que Dios se muestra normal, ¿entendés? Es un Dios normal, es un Dios compañero. Perdón que te agregue algo a lo que decís, Pame, que está un poco lo estaba hablando, que yo también pienso lo mismo, ¿no? En las formas, o sea, no hay formas, pero por ejemplo, si Dios o alguna persona siente que lo tiene que hacer así, está perfecto. Obvio que sí. Como el otro que, por ejemplo, en nuestro caso, cuando el primer tiempo de la paternidad era algo así, ¿cuándo encontrar el momento y demás? Y o sea, es la forma de cada uno, ¿no? Perdón. No, eso, es que es eso en realidad. Y es para, a veces son cosas que son para tiempos. Como que yo pensaba esto también de no aferrarte a algo solo. Porque capaz que Dios quiere usar un montón de cosas para hablarte, o a su vez
vos tenés un montón de maneras de poder comunicarte y las estás menospreciando porque no son las formas que yo usaba. Y en realidad Dios está siempre. Entonces si lo haces mientras limpias tu casa, mientras bañás a tu nene, mientras cocinás, mientras lo llevas al jardín, mientras estás trabajando, porque no tenés el tiempo de sentarte a hacerlo, está perfecto, porque Dios ahí está con vos. Sí, no, como encasillarlos en formas que quizás aprendimos o entendemos que vos decís, bueno, de esta forma sí o sí me tiene que hablar Dios. Uno es muy manual en ese sentido. Sí, o incluso la respuesta. Hay un chiste que no soy bueno contando chistes, pero es medio malo. Pero cuenta que hay una persona que queda náufraga en el medio del mar, ¿no? Y ora a Dios y le dice, Dios, necesito que me rescates. Entonces dice que se acerca un barco y dice, bueno, venimos a ayudarte. No, porque Dios me va a responder. Soy cristiano, creo en Dios, él va a venir a socorrerme. Entonces dice que ese barco se va. Vuelve a otro barco y la misma situación con 3 barcos. Entonces dice que esta persona tristemente muere y cuando va al cielo dice, Señor, no me rescataste. Sí, dice, te envié 3 barcos. Pero el tema es esto, que a veces encasillamos en cómo Dios nos tiene que responder. Incluso pensamos o decimos, bueno, Dios me tiene que responder de esta forma o si no, no hay otra. Si bien entendemos y la realidad es que una de las formas de donde Dios más nos habla o de las formas que Dios nos habla es a través de la Biblia, de la palabra, pero también a través de otras personas, a través de un amigo, a través de alguien que nos dice algo que realmente es Dios comunicándose a través de nosotros, a través de esa persona, digo, y de formas distintas, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no encasillar a Dios en una forma, ¿no? Y también nosotros, en esto que decías de la sinceridad, yo pensaba en este salmo que dice, tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan, con sinceridad. Y hablaba de esto, de ser auténtico. Y no hay nada más lindo de ser auténtico delante de decir, me está pasando esto. No solamente, bueno, yo quisiera pedirte esta situación. Bueno, mientras te estoy pidiendo esto, quiero entender el proceso, quiero entender qué es lo que está pasando, qué es lo que querés hacer, en qué más puedo ser útil, y qué es lo que querés tratar en mi corazón para poder también ir entendiendo, ¿no? qué es lo que está sucediendo en medio de ese proceso. Así que, nada, preguntarles si recuerdan, no sé, alguna vez que Dios le haya hablado más allá de lo que contaba ese, de alguna forma, no sé, sea a través de una persona, sea a través de una palabra, sea... Sí, yo bueno, la situación que conté hace un momento, que era una persona que por ahí yo de la que menos me esperaba, me sentí confrontado de parte de Dios. Y después de distintas situaciones a mí me pasa que, por eso yo también en ese sentido estoy en el proceso de aceptarme a la forma que, como vos decías, ¿no? Ser auténtico con lo que Dios, cómo me formó, cómo me hizo y la esencia. Y a veces lo difícil es no copiarlo del otro. Porque vos decías, al otro le sirvió tal forma, o Dios le habló de tal manera y yo quiero que me hable de tal manera. Y no necesariamente. Dios te va a hablar, va a usar y hasta te va, no sé, en cualquier sentido, ¿no? Te va a proveer, te va a dar de otra forma distinta. Y ahí está la multiforme gracia de Dios de cómo lo hace de manera distinta con cada uno de nosotros. A mí siempre me pasa, y esto por ahí es muy personal, ¿no? Pero en distintas situaciones es como sentir momentos de la palabra y capaz que son frases solamente. Hace un tiempo, y yo le contaba a Pame, me había pasado que y esto lo cuento a modo de abro mi corazón, una vez al año o 2 veces al año me pasa que me lleno de caspa en la cabeza. Y es por un tema como, son momentos como, después cuando me pongo a pensar por qué me agarra, bueno, tengo que usar shampoo para la caspa, además, ¿no? Son como momentos de estrés, que capaz que estoy con situaciones laborales o lo que fuere, ¿no? Yo sin darme cuenta, así canalizo mi estrés o mi nerviosismo, lo que fuere, ¿no? Y hace un tiempo me pasó, hace un par de semanas, que estaba con la misma situación, con la caspa, que se me cae todos los copitos, ¿no? Y bueno, me puse a pensar, o sea, ¿qué me estaba pasando? Porque yo ya me conozco mi cuerpo. Y bueno, era por situaciones que estaba pasando laboralmente más que nada. Y se me vino la frase, la palabra, que en realidad está en Josué 1:9, si no recuerdo mal. No tengas miedo, no temas. Que dice, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, yo soy tu Dios y demás. Y empecé a declarar esa palabra. No temas, no tengas miedo. O sea, lo empecé como, a mí, yo tengo situaciones o momentos que, hay momentos que estoy muy arriba, por eso me identifico mucho con José, en la historia que mostraba, que estoy muy soñador, que estoy re emprendedor y demás, y hay otros momentos que estoy re desanimado, re pinchado.
que me había pasado hace un par de semanas, entonces se me vino esa palabra, no temas. Y era algo que yo por ahí no estaba leyendo en este tiempo, como vos decís, esto es la importancia de la palabra, ¿no? De leer la palabra. Pero en un momento lo leí, en algún momento me quedó. Y entonces en ese momento se me vino, yo entiendo que fue el Espíritu, y lo empecé a declarar y es como que un ánimo se me... O sea, ¿viste cuando sentís que te levantás? Era el mismo Espíritu, obviamente, ¿no? Pero fue esa palabra determinada. Y así un montón de situaciones que a veces me ha llevado a declarar y a orar. Y un poco, no me quiero por ahí meter en otro tema, pero hay distintas formas como también aparte de orar, en otra esfera como de guerra espiritual también. O sea, la oración es muy poderosa, ¿no? Sí. Lo dejaremos para otro podcast, sí, pero bueno, yo eso recuerdo puntualmente que me pasó hace un par de semanas y siempre me pasa que en distintas situaciones como se me vienen versículos o momentos o por distintas, me ha pasado con alguna película o con alguna canción que Dios me habla algo puntual y me explota. O a veces en el momento de congregarnos de la iglesia, alguna palabra... o sea, como acá hay muchas formas. Sí, perdón, también la importancia de a la hora de la lectura, ¿no? Como porque justo ponías ese ejemplo, leer de forma pausada. Pensaba en esto, ¿no? Decir, bueno, estar entendiendo o tratando de entender qué es lo que Dios me quiere hablar a través de él. Porque también nos pasa que muchas veces leemos un montón y no nos queda nada, no necesariamente nos tiene que quedar, pero sí tratando de entender qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Y obviamente Dios lo usa de distintas formas, pero me gusta esto del versículo, dice en los temas yo estoy contigo, habla de un Dios sumamente cercano. Y hablamos de nuevo de acortar esa distancia que muchas veces en la mente nos hemos creado, de decir un Dios totalmente lejano a un Dios cercano, que nos escucha, que nos entiende, pero que realmente está interesado en lo que nos está pasando. Entonces habla de un Dios más personal. No sé, vos, Pame, en algún... Sí, o sea, también como muchas veces como cosas puntuales, o me pasó el último tiempo con el tema del dar, que bueno, justo se compartió también en la iglesia, tuve la oportunidad de compartirlo, pero también en ese sentido lo sentí muy fuerte con cosas que vi, con personas que vi, que como que me sorprendieron. Es más, gente que no conoce a Dios, que vos decís, wow, qué valores que tienen, y eso también me llevó como a reflexionar, y esto del dar, del poder ayudar, de los beneficios del dar, o sea, la profundidad en eso, pero me pasó, me acordaba de algo puntual, con antes de casarnos éramos novios, y la primera etapa de noviazgo fracasó. Y después no sabía que iba a contar eso. Avísame por ahí. Fracasó y la verdad fue duro, porque decís, bueno, vos te haces toda la ilusión de una pareja, de lo que sea, y después al tiempo ya habíamos terminado, nos habíamos separado definitivo, y después fue decir, bueno, nada, el miedo de conocer a alguien nuevo, el miedo de volver a relacionarte con alguien, de que vuelva a fracasar, de no saber, y en ese tiempo fue ahí hablar con Dios, preguntarle y orar, a ver si era realmente él el hombre con el que yo me tenía que casar. Primero porque, por esto digo, ¿no? De no querer fracasar en eso, decir, o sea, no me quiero volver a ilusionar con algo que no, pero bueno, también de decir, es una decisión grande la que voy a tomar, y no me quiero equivocar. Y fue orar en ese tiempo, y creo que fue una de las pocas veces que Dios me habló. Yo creo que porque Dios sabía que si no me hablaba así, era imposible. Qué milagro. Dios respondió. Y Dios me habló con una palabra muy puntual, como muy específica, que yo me acuerdo que la empecé a leer, y también esto, que ahora que decía, ¿no? La empecé a leer, y el corazón me empezó a latir cada vez más rápido, sentía que se me iba a salir. Yo creo que esa es también una forma de cuando cuando Dios te está hablando a través de la palabra, ¿no? Cuando vos la estás leyendo y adentro estás sintiendo algo raro. O sea, algo que vos decís no es normal. Sí, te está conectando uno. Claro, o el corazón se te va a salir, o te emocionás por algo que estás leyendo, o sentís un calor, o sea, eso raro que te pasa es Dios hablándote, ¿no? Y a mí me pasó esa vez, con esa palabra, el corazón parecía que se me iba a salir, y ahí entendí que era Dios el que me estaba respondiendo. Por eso también es como, en esto cuando uno a veces dice, bueno, orar con Dios, hablar con Dios, que Dios te hable, es como decir, ¿qué? ¿Cómo que Dios me hable? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué significa eso? Es eso, es capaz que
no es algo místico que va a bajar una voz del cielo, pero va a pasar eso, que alguien te va a decir algo y te vas a emocionar. O alguien te va a dar una palabra o te va a decir, che, mira, vos, no sé, sé valiente, esforzate en esto, vos tenés potencial. Sí, y a vos veces tenés... te queda la palabra Claro, a veces dice algo que te llega a lo profundo, es como si fuese un flechazo ahí en el corazón, o vas a leer algo y esto te vas a emocionar, tu corazón va a latir más fuerte. Eso significa que Dios te está hablando. Eso es que Dios te hable. Puede que alguna vez sientas una voz de Dios decir, pero también, o a veces cuando vos decís, no sé, vas a hacer algo y hay algo que te dice, no, mejor no. Eso es que Dios te está hablando también. O sea, estar como más abiertos, esto que decíamos, ¿no? De romper las estructuras, más abiertos de cómo Dios te quiere hablar. Va a usar la palabra, va a usar a alguien, va a usar una situación, va a usar el clima. Va a decir, tenía que viajar a tal lado y de golpe una tormenta y no pudimos. Pero capaz que Dios te guardó de algo. O sea, hay un montón de formas en las que Dios nos habla. Por eso es como que también creo que es la importancia de abrir el panorama y decir, bueno, estoy dispuesta a escucharte. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por dónde me vas a hablar? Y yo creo que ahí es también donde Dios puede fluir con nosotros y decir, bueno, porque vos estás esperando, que es como cuando vos mandás un mensaje y decís, che, ¿nos juntamos? Sí, claro. Estás esperando que te respondan. Claro. Lo mismo es con Dios, o sea, vos orás, le preguntás algo, bueno, esperá, porque te va a responder. No sé si ya, no sé si acá una semana, no sé si acá un mes, pero te va a responder. Job oró durante un montón de tiempo, durante la situación de crisis, y Dios no le contestaba, hasta que en un momento le contestó. Entonces es como, no desistas de Dios, no desistas, porque vos orás, y como vos decías, y hay un receptor, Él te escucha. Sí, y yo digo, cuando Dios te responde o cuando Dios te habla algo, ¿cómo puede quedar en tu corazón para siempre? A mí me pasó, mi versículo favorito es Jeremías 1:5, y dice, antes que nacieras te conocí, y antes que te formara en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Y si bien Dios le estaba dando esa palabra puntualmente a Jeremías, a mí me pasó que cuando recibí esa palabra, después me enteré un poco mi historia, de cómo era, que en el proceso de que mi mamá y mi papá me estaban buscando y el tiempo de gestación y demás, yo nací en término, en fecha y demás, pero a los 11 días mi mamá enferma de un cáncer que fue bravísimo para ella porque tuvo que hacer tratamientos y demás. Ella estuvo muy, muy delgada, muy al límite de no estar. Y yo digo, ¿cómo un Dios tan cercano, un Dios que tiene la intención de verme a mí como hijo, cuidándome de que ella no se enfermara antes de que yo naciera? Porque si ella tendría que haber empezado ese tratamiento estando yo en la panza, quizás no lo podrían hacer, o tendrían que elegir, o hacemos el tratamiento y te salvamos y desechamos el feto o el hijo, o seguimos con esto y vemos qué pasa. Yo digo, si bien la situación fue horrible, pero digo, que 11 días después de nacido haya sido que le declaran esta enfermedad a mi mamá, yo digo, es un Dios cuidándome aún desde la panza. Yo digo, a mí en lo personal me habla de algo, qué Dios tan hermoso y qué tan cercano puede estar de nosotros. Así que, nada, estuvimos hablando de esto, ¿no? De un emisor, de un mensaje, de un receptor, de ser auténticos, de la multiforma de cómo Dios nos habla, de cómo nos responde. Y me gustaría que podamos terminar haciendo lo que hacemos siempre, hablar con Él y nada, y terminar de esta manera. No sé si alguno se anima. La dejamos a la dama. Para mandar, sí, claro, soy la única dama. Bueno, gracias te damos, Dios, por esta oportunidad. Gracias por ser tan simple para nosotros, Señor, porque vos sos sencillo para que nosotros te podamos alcanzar, para que podamos hablarte. Señor, estás ahí al alcance. Señor, como decíamos, no sos un Dios lejano, no sos un Dios que está allá a lo lejos en su trono escuchando de lejos, sino que estás acá cerca, al lado nuestro, cada día, en cada momento, en todas las situaciones, en las buenas, en las malas, en las pésimas. Señor, ahí estás extendiendo tu mano, Señor, extendiendo tu favor,
Señor, brindándonos tu ayuda, tu apoyo, tu contención, aún en momentos donde solo nos das la mano para que podamos permanecer en pie y poder pasar el valle, poder pasar la tormenta, Señor, y vos estás ahí con nosotros. Señor, permitinos verte, Espíritu Santo, que esta palabra se revele, Señor, que estas verdades se revelen, que vos estás, que sos cercano, que sos presente, Señor, que estás para nosotros y que es sencillo alcanzarte, es sencillo buscarte, es sencillo hablar con Dios. Es sencillo. Te invito ahí en tu lugar donde estás escuchando esto, que empieces a hablar con Dios, que le empieces a contar cómo estás, qué sentís, qué es lo que querés, qué es lo que te falta, qué es lo que te frustra, qué es lo que sentís que no se resuelve, cuáles son tus sueños, eso que no hablas con nadie. Señor, lo queremos hablar con vos. Te damos gracias por esta oportunidad, gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque vos estás presente. Amén. En la tormenta veo tu luz, brillas fuerte sin ocultar, guías mis pasos, eres mi cruz.